Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, en el que a través de cada video les enseñamos y aprendemos todos juntos sobre administración pública y específicamente sobre contrataciones públicas. El día de hoy tenemos una entrevista muy esperada y que me llena de mucha emoción porque vamos a hablar de un tema que mencionamos en cada video, que es la Ley 340-06, que es la que rige los procedimientos de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana. Pero hoy la vamos a ver desde otro punto de vista, y es desde el anteproyecto que hay sometido en el Congreso de la República sobre su modificación. ¿Y quién más para hablarnos del anteproyecto y de la Ley 340-06 sobre contrataciones públicas que el mismísimo director de la Dirección General, doctor Carlos Pimentel? Bienvenido, un placer. El placer es mío tener la oportunidad de compartir a través de este medio que muy bien has venido desarrollando y especializando en temas de contrataciones públicas y que sirve para educar, para divulgar información de un tema que cada vez requiere más expertise. Y qué bueno que dediques el espacio del día de hoy para hablar del proyecto de ley de contrataciones públicas, al cual le hemos puesto todo el empeño, todo el esfuerzo, porque fue uno de los primeros compromisos que asumimos cuando fuimos designados como director de contrataciones públicas, abocarnos a elaborar un proyecto de ley, en este caso un anteproyecto de ley que permita modificar la ley 340. Yo creo que las razones de modificar la ley son conocidas, suficientes y son vastas. Mira, yo lo resumo así. La ley 340 se agotó. Si bien es cierto que cuando se promulga esta normativa, estábamos dando un salto importante, porque pasar de una ley que era la 105 o la ley 295 de aprovisionamiento de gobierno a pasar a la ley 340, dimos un salto extraordinario. Pero eso hace 16 años. Y la misma implementación de la ley durante todo este tiempo no ha señalado todas las limitaciones que tiene, no ha indicado todas las debilidades, todas las contradicciones, todas las ausencias, no ha permitido conocer en cada uno de sus articulados lo desorganizada que está esa ley, porque esa normativa, sus títulos, sus capítulos, sus disposiciones, pareciera como que salta de un tema a otro. No tiene una coherencia entre las etapas precontractual, contractual o postcontractual, lo aborda de manera al mismo tiempo todo. Los precedentes del órgano, la dirección ha emitido innumerables de resoluciones, sobre todo en esta gestión, que se convierten en precedentes que deben ser recogidos por una normativa. Pero además de eso tenemos una ley que se le derogó varios de sus artículos. Sí, porque primero, la primera modificación que se hizo a los 6 meses de aprobación, donde se extirpó su sistema de consecuencias, donde se hicieron modificaciones de aspectos que entendiera yo que eran importantes. Pero después de eso, con la ley de alianza público-privada, se le derogó todo el componente de las concesiones. sí. Pero ahora se acaba de aprobar una ley de fideicomisos, y la ley de fideicomisos establece que los fideicomisos se van a regir por el sistema de contrataciones. Pero la verdad es que tenemos que adecuar ese marco normativo que permita regular a los fideicomisos. También se han venido desarrollando otras legislaturas que también afectan, que comenzando por la modificación de la Constitución, que fue en el año 2010 y no se contempla. También tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública, que fue en el 2012. Bueno, y por suerte la Ley Orgánica de la Administración Pública o la Ley de Garantía de Derechos de las Personas con la Administración, que ha permitido sostener un poquito más el funcionamiento del sistema de contrataciones, porque son dos normas complementarias muy importantes realmente para el sistema de contrataciones. Pero así también, además de la Constitución, obviamente, también hay que señalar los contextos, cómo han cambiado. Nosotros no podemos perder de vista
tener un sistema electrónico de contrataciones ya que tiene 510 entidades Transando gestionando en ahí, él, y no hay una pero que estamos legislación. hablando de interoperabilidad, que estamos hablando que el sistema de compra tiene interoperabilidad con el CIGEF, donde hay más de 240 instituciones ya, y el sistema TREP de registro de contratos también interoperable. Entonces, hay todo un avance en cuanto al uso de sistemas, tecnología, en el sistema de contrataciones, que también debe haber un mecanismo de regulación, una ley de firma digital, que precisamente ya en los próximos días, bueno, ya vamos a tener el verificador de firma digital, y nosotros hemos establecido ya para todo el sistema de contrataciones la necesidad de ir adoptando la firma digital, porque esto va en una de las líneas que el proyecto de ley aborda muy bien. El proyecto de ley está pensado con tres ejes fundamentales. Primero, fortalecer transparencia y control. Ahí todo el mundo está de acuerdo, es un anhelo de la sociedad, pero lamentablemente no es el único eje, sino hay un eje de eficiencia. Nosotros tenemos que hacer que la gestión de la compra cada vez sea más eficiente, que la gestión de la compra se pueda hacer en tiempos razonables, y para eso el uso de tecnología, el uso de sistema, el uso de firma digital es fundamental. Claro. Y el tercer componente, también muy importante, tiene que ver que las contrataciones públicas son un eje importante para el desarrollo, para dinamizar la economía, para generar empleo. Entonces tenemos que tener una ley de contrataciones públicas que permita dinamizar los sectores productivos. Sí, y también que permita generar más valor por dinero y eficientización del gasto público. Totalmente. De hecho, uno de los ejes que cruza el proyecto de ley es precisamente esa mirada de valor por dinero sobre los principios de economía, sostenibilidad, principios sociales. O sea, es que empecemos a construir un sistema de contrataciones donde podamos erradicar un mito que se insertó en el sistema, que ha hecho mucho daño, y es que el Estado tiene que comprar lo más barato. Claro. Y el Estado está llamado a comprar, y yo lo he dicho y lo repito, lo que quiera, de la calidad que lo requiera, y al precio más justo. Sí. Fíjate que yo no hablo del mejor precio, digo el precio más justo. Ahora, de la calidad que tú quieres y lo que tú quieras, lo que tú necesites para poder cumplir las funciones, los fines de la entidad contratante. O sea, para poder cumplir tus planes operativos, tus planes estratégicos, Claro. tus planes de gobierno, tienes que contratar bienes, servicios y obras. Y lo tienes que hacer como tú lo tienes pensado, de la calidad que se merece el pueblo dominicano, porque nosotros tenemos que garantizar el interés general, un interés superior, tenemos que garantizar la calidad de vida de la gente. Y eso lo tenemos que hacer adquiriendo bienes y servicios de calidad. Claro, y al precio más justo. Incluso por eso es que tenemos la modalidad de sobre A y de sobre B, para primero evaluar desde el punto de vista técnico sin vernos viciados, desde el punto de vista económico por eso mismo. Pero en ocasiones escucho algunas personas que hacen comentarios y pueden decir, mira, pero se habilitó luego de la oferta A, y en la oferta económica yo tenía menor precio, pero no se me adjudicó a mí. Y bueno, hay que ver la configuración del pliego. Exactamente, porque es que cada pliego es como la constitución, básicamente, de lo que la entidad contratante quiera. Lo que diga el pliego, y sí. El pliego puede perfectamente establecer disposiciones que necesariamente, porque tú vayas al sobre A, el sobre B, no necesariamente no es que gane el más barato. Claro, porque la puntuación tal vez que tú obtuviste en la apertura del sobre A no fue tal vez la más alta para luego ser adjudicado en un sobre B. Esos criterios, esa visión y esos nuevos criterios de evaluación tenemos que empezar a insertarlos en la administración. Claro. Y el proyecto de ley pues trata muy bien esos aspectos. Y con ello también pues hemos incluido nuevas modalidades de contratación. Mantenemos las licitaciones internacionales, nacionales, mantenemos la comparación de precios, compras menores o bajo del umbral, fortalecemos la subasta inversa, es una de las modalidades de contratación que a mí me gusta, la subasta inversa. Se mantiene el sorteo de obra. El sorteo de obra es una modalidad de contratación casi muy sui generis, es como una modalidad de contratación casi dominicana, porque no hay mucho sorteo de obra en otras legislaciones. Pero una cosa... Y el otro, el convenio marco, que es fundamental. Antes de entrar al convenio marco, hay uno de los principios que está en la ley vigente, que no está en el
proyecto, que es sobre el principio de descentralización operativa. Vemos que ese principio ya no está en el anteproyecto de ley. ¿Por qué fue, o sea, cuál es la razón de haber bueno, como principio se mantiene. O sea, nosotros vamos a mantener el sistema en el cual las entidades serían las responsables de gestionar sus procesos. No estamos planteando un proceso como el norteamericano, donde hay una centralización de las compras. No, estamos planteando que cada entidad es responsable de la compra de sus bienes, servicios, de sus contrataciones de obra. Sí estamos previendo un órgano rector con una personería jurídica que si bien es cierto no llega a ser un órgano autónomo, sino llega a ser un órgano del Ejecutivo adscrito al Ministerio de Hacienda, pero con una personería jurídica que le permita una autonomía de gestión administrativa, financiera, para poder desempeñar sus funciones. No obstante, hay que señalar que en cuanto a la implementación de la modalidad de convenios marcos, ahí sí el ente que tendría la responsabilidad de gestionar el proceso sería la Dirección General de Contrataciones. O sea, la Dirección General de Contrataciones sería el órgano responsable de estructurar el convenio marco, de organizar la licitación en cada una de sus etapas, incluyendo la adjudicación, y ya para la fase de ejecución contractual, pues ya estarían interviniendo, recibiendo el bien o servicio y gestionando sus pagos cada una de las entidades que entraron al convenio marco. Quiere decir que lo que haría la Dirección General de Contrataciones es un poco ser el ente que organiza el proceso en cuanto a los convenios marcos. Un ente administrador, vamos a decir. Administrador del proceso. Sí. Inmediatamente adjudico, inmediatamente le digo a la entidad contratante, mira, el proveedor que está adjudicado es tal, y tú en el convenio marco, tú entraste al mismo por 10 camionetas. Entonces, de este convenio marco y de esta adjudicación, tú vas a hacer un contrato de esas 10 camionetas y tú lo vas a gestionar y vas a pagar con ese proveedor. ¿Qué buscamos con el convenio marco? Antes de, doctor, para los que nos están viendo que no conocen lo que es la modalidad o lo que significa un convenio marco, sería que la institución de compra y contrataciones públicas sea la que haga la compra masiva de cualquier bien o servicio que varias instituciones públicas soliciten. Así, un solo ente hace la compra completa, básicamente, y la administra y la distribuye. ¿Qué está pasando ahora, por poner un ejemplo? ¿Qué está pasando ahora? Probablemente en este momento, y puede ser un caso hipotético. A lo mejor tenemos 20 instituciones que ahora mismo están comprando el mismo bien. Sí, claro. Pero también... Entonces, si nosotros hacemos o compras consolidadas o compras de convenio marco, nosotros vamos a tener mayor volumen, y si tenemos mayor volumen... tenemos mejor precio. Existe la posibilidad de recibir mejores ofertas. Eso le iba a decir porque el anteproyecto, aparte de plantear los convenios marco, también plantea la alianza entre instituciones públicas para hacer las compras del bien o servicio que entiendan. Sí. Mira, puedan comprar esa modalidad en de las compras consolidadas o conjuntas está en la legislación actual, pero no se ha utilizado. Okay. Solamente la utilizó en una ocasión las EDES, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este, a través del Consejo Unificado, hicieron una compra conjunta. Okay. Es la única experiencia que hemos tenido de compras conjuntas. Y en términos reglamentarios, no se ha desarrollado tan bien las compras conjuntas. Eso es una tarea que tenemos por delante. Y esto porque hemos identificado, sobre todo en bienes, que el Estado está, a través de distintas instituciones, comprando lo mismo, casi en un mismo momento, y a veces la diferencia de precio entre uno y otro es un rango muy amplio. Por ejemplo, porque hemos hecho algunos estudios ya para identificar dónde empezar con compra consolidada o dónde empezar los convenios marcos, en temas vinculados a licencias y software. Nosotros podemos comprar
por decir, 200.000 licencias de Windows. O de Microsoft. De Microsoft. Tú tienes ya 200.000 Claro. licencias. Cuando tú necesitas tu 100, toma tu 100, tú tu 1000, tú tu 500, pero eso es una sola compra. Obviamente, tenemos algunos retos que estamos afrontando para fortalecer la compra consolidada y fortalecer los convenios marcos, porque esas son modalidades de contratación, pero esas dos modalidades parten de una mirada superior, Claro, y es lo que porque- nosotros estamos denominando compras estratégicas. Y de hecho, en la nueva estructura de la Dirección General de Contrataciones, ya nosotros, y fue aprobado por el Ministerio de Administración Pública, creamos una división de compras estratégicas. En esa división de compras estratégicas está catálogo de bienes y servicios, porque para tú poder tener compra consolidada o convenios marcos, tú tienes que tener un sistema de catálogo de bienes y servicios que sea muy robusto y que sea muy veraz. En este momento estamos trabajando para fortalecerlo, pero el sistema de catálogo del país es muy débil. De hecho, hay que decir que hasta esta gestión el tema de catálogo no estaba trabajado como una función, como un mandato de la ley y con una estructura de la Dirección General de Contrataciones. Entonces, por eso nosotros empezamos a observar una de las razones de la lentitud de los pagos en el Estado Dominicano, una de las razones, porque son varias, tiene que ver porque no se cataloga bien. Cuando llega la Contraloría dice, pero está mal. Claro. Y eso tiene que ir y venir. Porque no hay un catálogo único. Lo que pasa es que hay deficiencia en cuanto a las capacidades de las unidades de compra. Pero además de eso, tenemos dos usos de catálogo, uno de impuesto interno y uno de sistema de compras. Entonces, no son compatibles, eso genera mucha confusión. Claro. Pero además, para nosotros poder hacer estudios de mercado, pensar en compras estratégicas, nosotros necesitamos tener una catalogación que sea correcta y veraz, porque si yo pido del sistema que me traigan todas las copas que se han comprado, probablemente las estoy comparando. Y es verdad que son copas todas. Ahora, no son las mismas copas. Sí, Porque tú tienes copa de agua, copa de vino, copa no sé de qué cosa. Incluso también hay unidades de compras que, por desconocimiento, tal vez, cuando compran, en la descripción del bien ponen 50 copas y ponen en la cantidad 1 y en la unidad 1. O sea que, y valen 10,000 pesos, por yo poner un ejemplo. Si uno analiza la data, sale como si una copa saliera en 50,000 pesos, lo que no es así realmente. Claro, en estos días vi un trabajo de una entidad tratando de analizar lo que se había gastado en un rubro específico y la verdad que la información estaba incorrecta porque jaló la data, contratos cancelados, contratos suspendidos y jaló todo y sumó todo eso y obviamente la data le da error. Entonces, con el tema de catálogo debe ser fortalecido de manera que tú puedas hacer inteligencia de mercado y que tú puedas orientar esas compras consolidadas, esos convenios marcos. Del proyecto de ley, la verdad es que ese es un punto muy importante. Es un punto que esperamos que la sociedad lo entienda y que en el proyecto de ley que está avanzando su discusión, porque está en la Comisión de Hacienda del Senado, pero la Comisión de Hacienda del Senado creó una petit comisión que está trabajando y se están reuniendo 2 y 3 veces a la semana analizando el proyecto. Okay. De hecho, esta semana he recibido varias llamadas o mensajes de legisladores que están en esa comisión preguntándome algunos puntos del proyecto de ley o sugiriéndome algunas cosas. Quiere decir que el proyecto va avanzando y que existe mucha posibilidad que sea aprobado en esta legislatura en el Senado de la República, de manera que pueda ir en la Cámara de Diputados. Nosotros en la Dirección de Contrataciones estamos muy ansiosos de contar con un nuevo proyecto de ley y nos estamos preparando para eso. Claro. La verdad es que no estamos de brazos cruzados esperando que lo aprueben. Por ejemplo, la nueva estructura que el Ministerio de Administración Pública ya aprobó para la Dirección de Contrataciones está alineada, está armonizada con la Ley de Compras y Contrataciones. Por ejemplo, ya nosotros tenemos nuestra estructura, una división de compras estratégicas que tiene un departamento de convenios marcos. Inmediatamente se aprueba la ley, ya yo tengo que activar ese departamento de convenios marcos. Pero ya en la misma estructura ya se crea una división de verificación donde está ciencia de datos,
donde está monitoreo y donde está el programa de cumplimiento. O sea, Antes, ese programa de cumplimiento ya queda insertado en la ley claro, y está insertado en la estructura. En estructura. Una cosa, dentro de las consultas que ciertos ciudadanos hacían cuando se llamó al discurso público para poder analizar y que la ciudadanía pudiera hacer sus comentarios sobre el anteproyecto de ley, uno de los comentarios que más vi era sobre el artículo 21 del anteproyecto, que trata sobre un sistema de precalificación a los proveedores. Había muchos proveedores preocupados de si se procedía con la aprobación del anteproyecto de ley, aunque sabemos que va a venir un manual regulatorio de la misma. ¿Cómo sería más o menos ese sistema que precalificaría a un proveedor porque lo pondría como en beneficio o en ventaja o en desventaja sobre otros? Sí, mira, tal vez dos cosas. Algo importante del proyecto de ley, y es que la Dirección General de Contrataciones tendría la capacidad reglamentaria. Okay. Eso quiere decir que cuando esté aprobada la ley, la dirección tendrá que elaborar el reglamento general, los reglamentos específicos que permita garantizar la implementación de la ley. Eso es importante porque no va a depender de una emisión de un decreto, y como la capacidad reglamentaria la va a tener el órgano, pues tantas veces sea necesaria, irá adecuando las políticas y las normas, que es el rol fundamental del órgano rector de las contrataciones, políticas y las normas para que funcione el sistema. Pero también hay que decir, muy importante, en este momento, mientras se aprueba el proyecto de ley, estamos trabajando una modificación al reglamento de aplicación de la ley actual. Okay. Y va a estar listo en los próximos meses. Y ese reglamento, para nosotros, en la Dirección General de Contrataciones Públicas, ese es un reglamento de aplicación de la ley 340, pero es el reglamento puente hacia una nueva ley de contrataciones. ¿Por qué le estamos llamando un reglamento puente? Porque lo estamos acercando a la visión que está en el proyecto de ley sin sobrepasar los límites que nos pone la 340. Pero estamos haciendo precisiones, estamos aclarando, estamos haciendo algunas mejoras a toda la disposición dispersa de contrataciones en un solo marco, que será ese reglamento de aplicación. Y de igual manera, este mes o principio del próximo mes, vamos a aprobar una nueva resolución del registro de proveedores. Y digo esto para entonces responder tu pregunta de la precalificación. Lo primero es que bajo ninguna circunstancia estaríamos pensando en un mecanismo que pueda generar privilegios a los proveedores y mucho menos que pueda limitar el principio de participación. O sea, eso no puede estar en juego. Lo que sí tenemos que pensar es en mecanismos que puedan agilizar los procesos de contrataciones y que puedan también eficientizar la adquisición de un registro de proveedor del Estado. Por ejemplo, nosotros hemos analizado lo siguiente. Nosotros tenemos que garantizar, y esa es la visión que tenemos, y la vamos a plasmar en la nueva resolución que saldrá este mes o a principio del otro. O sea, son primicias para ti. ¿Tenemos primicia? Sí. Queremos garantizar el principio de gratuidad del registro de proveedores. Que actualmente, si bien es cierto que la dirección no cobra, pero un proveedor incurre en gastos importantes para sacar un registro de proveedor. Claro. Y actualmente los tiempos de respuesta que hay son muy, muy, muy grandes. Eso tenemos que sugerirlo. Muy Eso tenemos grandes. que disminuirlo. O sea, pero lo otro es que nosotros estamos ya casi, o estamos en este momento en una fase ya de prueba, interoperando con Cámara de Comercio. O sea, yo no te voy a solicitar registro mercantil más. Excelente. Eso está en una fase de prueba. Eso va a servir para reducir los tiempos. Pero esa resolución del registro de proveedores, además de garantizar ese principio de gratuidad, de tú tener un registro de proveedores, también hemos llegado a la reflexión que debe ser un ejercicio tan práctico, tan sencillo, que lo pueda hacer un ciudadano. Porque si nosotros queremos promover que los sectores productivos puedan acceder al mercado público, no podemos tener unos requisitos en el registro de proveedores que sean tan difíciles, tan incómodos para un proveedor.
claro está, como te digo esto, te digo lo otro. Y lo otro es que también estamos convencidos que el registro de proveedores es la primera línea de protección del sistema de contrataciones contra la corrupción, el lavado de activos, y por eso existe el registro de proveedores. Entonces, estamos construyendo una armonía entre los requisitos básicos sobre los cuales tú vas a obtener tu registro de proveedores y cuáles requisitos o cuáles gestiones o diligencias el órgano rector va a hacer para garantizar la integridad del registro de proveedores. Sí, porque yo vi que el anteproyecto tiene una parte donde se establece que no pueden proveer al Estado personas que los socios de esa sociedad comercial tengan cuentas o tengan empresas en paraísos fiscales. Y además le quitamos... ¿Cómo desde los paraísos fiscales se puede saber, o sea, qué metodología están pensando utilizar en los manuales de reglamento o para sustentar esa parte, para comprobar que esa persona X tiene una empresa, es parte de una empresa que está en esos paraísos fiscales? Bueno, empezamos a dar unos pasitos hacia eso, y es que hemos incluido dentro de los requisitos vinculados al registro de proveedores, hemos incluido una declaración de beneficiario final. Sí. Y además nosotros tenemos que apuntar como país que hace falta y que tendremos que legislar y tener una normativa específica vinculada hacia los beneficiarios finales. Pero además hay que decir que hemos empezado a insertar ejercicios en el sistema de contrataciones vinculados a la debida diligencia en las contrataciones públicas. Y hemos llegado a paraísos fiscales. Y debe ser una práctica que se extienda, que se fortalezca y que se convierta en una herramienta del sistema. Lo que sí estamos claros también que debe haber una armonía entre los requisitos básicos con lo cual tú puedes ser proveedor y lo que yo denomino los principios de integridad del sistema. Tal vez los principios de integridad del sistema pesaron tanto que lo hicieron muy lento, muy denso, con relación a los principios básicos. Yo le llamo a veces habilitantes. Entonces, estamos en esa reflexión y próximamente vamos a tener una nueva resolución de registro de proveedores que permita mayores niveles de agilidad, de eficiencia, garantizando esos controles. Nosotros estamos quitando en el proyecto de ley también el hecho que los funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad, que no pueden contratar con el Estado, si tienen más de 10% de las acciones en la empresa, le estamos quitando el 10%. Claro. O sea, para nosotros un senador, no importa que tenga un 1%, un 2%, no puede contratar con el Estado. Claro. Ni un diputado no puede contratar con el Estado, ni un ministro, ni un director no puede contratar con el Estado, aunque tenga 0 de acciones. No puede contratar con el Estado. Y en eso tenemos que ser muy firmes. En esa parte porque sí. Es que usted debe decidir, usted es A, usted B, pero usted no puede. Eso va a costar mucho en el país. Sobre eso mismo. Nosotros acabamos de suspender en estos días nuevamente más de 70 registros de proveedores con funcionarios que se encuentran en régimen de incompatibilidad. Y hemos remitido informe a varios ministerios donde le hemos indicado los colaboradores que son proveedores, que hay que decir ahí que un servidor público de tercera, segundo, puede ser proveedor del Estado. Yo le voy a decir eso mismo. El vacío importante que hay entre la ley de función pública, entre la ley de función pública y la vigencia... O sea, los funcionarios del libre nombramiento y remoción del grupo ocupacional 5 no pueden ser proveedores del Estado. Que están en los primeros tres niveles. Directores, ministros, viceministros. No puede ser proveedor del Estado. Claro. Ahora, un proveedor que se encuentra en el grulo ocupacional 3 puede ser proveedor del Estado. Pero se dice que ellos no pueden ser proveedor del Estado en otra institución que no sea de ellos. Lo voy a explicar bien, porque hay una confusión con eso. Un colaborador, un servidor público que sea del grupo ocupacional 2 o 3. Técnico, analistas. Puede ser proveedor del Estado. Ahora,
no puede ser proveedor de la institución para la cual labora. Si usted labora en la institución A y usted es de segundo o tercer grupo ocupacional, usted no puede tener relaciones con la institución que usted labora. Pero con otra institución del Estado, usted puede. Pero actualmente y ahí hay que tener cuidado también, que le pasa a alguna gente, y es que tú puedes tener también funcionarios que son proveedores del Estado, pero están en una actividad docente. Y esa actividad sí es permitida por la Ley de Función Pública. Claro. Eso no lo hemos precisado bien por lo que tú señalas del análisis entre función pública y Ley 340. Pero como criterio, funcionarios que no sean del Grupo Ocupacional 5 pueden ser proveedores del Estado, pero no para la institución para la cual laboran. Ahora, del Grupo Ocupacional 5 no pueden ser nunca proveedores del Estado. Pero la legislación actual tiene cierto vacío en esa parte. Sí, totalmente. Que en principio permite que si yo soy director general o vicedirector o viceministro, no puedo vender el Estado en mi institución. No, actualmente, bueno, nosotros suspendimos 268 registros de proveedores de ministros, alcaldes, senadores, diputados, regidores, que no pueden ser proveedores del Estado. No pueden ser. Y recientemente suspendimos 70 más. Okay. No pueden ser. Ahora, de tercer nivel, sí pueden ser, pero no de la institución a la cual laboran. Y eso en el proyecto de ley tratamos de aclararlo mucho más. Sí. Estableciendo prohibiciones relativas, prohibiciones absolutas, para tratar de precisar un poquito más el régimen de incompatibilidad, que es muy importante. Incluso la necesidad de declarar esas incompatibilidades, que es otro tema que está pendiente en el país, la normativa de regulación de los conflictos de interés, porque con una normativa que regule declaración jurada de patrimonio, otra que regule declaración de conflicto de interés, y estas ambas armonizadas, pues ahí tú puedes generar todo un conjunto de disposiciones normativas que te puedan prevenir. Los conflictos de interés son muy extendidos en esta sociedad por muchas razones, y algunas son de naturaleza de nuestra idiosincrasia, de nuestras relaciones primarias. Entonces tenemos que pensar en un sistema que pueda prevenir los conflictos de interés, pero tenemos que tener cuidado de no ser tampoco súper extremistas. ¿Por qué? Porque vamos a poner en tu caso que tú seas colaboradora, un analista de una institución del Estado. Está bien, no le vendan a la institución del Estado, pero si tú tienes un emprendimiento y tú haces artesanía y otra institución del Estado te quiere comprar, tú vas a tener un régimen de prohibiciones que alcance eso también. Claro. Eso sería como extender demasiado. Pero además de eso, que si decimos que el régimen de incompatibilidad te va a aplicar a ti, le va a aplicar a tu hermano también. ¿Y qué tiene que ver tu hermano con eso? Exactamente. Imagínate tú eres yo iba a ser un simple analista, pero no, un analista de una institución que tenga el régimen de incompatibilidad y que el hermano o su hermana no pueda contratar con el Estado. Que simplemente porque esa hermana decidió trabajar para el Estado, ya no puede hacer la actividad. Pero no podemos tampoco caer en un tremendismo. Claro. Ahora, ¿qué tú aplicas como criterio? ¿Cuál es el nivel de poder o influencia que tiene en la toma de decisión que ese analista puede tener en la otra institución donde contrataron a su hermano? Bueno, ahí tú lo puedes ver eso. Claro. Pero tratamos en el proyecto de ley construir una propuesta que tuviera en cuenta esos equilibrios, que tampoco nos vayamos a un extremo que nadie quiera ir a la función pública. Claro, porque después no tú dices, no, pues yo voy a la función pública y me voy a llevar a mi hermano, a mi primo, a mi mamá, a mi papá. Entera. Todo el mundo dice, no, pues no voy para allá. Otra cosa, doctor, cuando vemos los principios de los procesos por excepción, que fueron bien regulados en el anteproyecto de ley, vemos que hay un principio que ahora mismo se está utilizando bastante, pero en el anteproyecto no está. Actualmente estamos viendo en el portal transaccional transacciones millonarias con procesos de excepción por publicidad. Sin embargo, en los actos administrativos que sustentan esos procesos de excepción por publicidad, no siempre están, cuando tú lo lees, debidamente sustentado la necesidad de la excepción. Entonces vemos que en el anteproyecto fueron eliminados los procesos de excepción por publicidad. Háblanos un poco sobre el tema. Mira, lo primero es que actualmente la contratación de publicidad
es una excepción, siempre y cuando se vaya a colocar la publicidad directamente en un medio de comunicación. Okay. Si tú no puedes utilizar la excepción para contratar la tercerización de la colocación de publicidad. O sea, yo no puedo usar una agencia para que contrate un medio. Si Tengo que tú vas a usar una directamente con el agencia medio. o vas a utilizar una central de medio, tú tienes que hacer un proceso competitivo. Claro. Ahora, si tú vas a colocar directamente en el medio, es una contratación directa. Sí, pero estamos viendo ¿Qué es que el no se medio? están planificando ni siquiera para eso. Entonces, vamos, ¿qué es el medio? El medio, y hemos emitido algunas consultas sobre eso, el medio es la planta televisiva, el canal, la planta de radio, el programa, porque a nivel de los medios hay muchas modalidades contractuales. Sí, claro. Tú puedes ser socio del canal, tú puedes alquilar el espacio, tú puedes tener mitad y mitad, hay muchas modalidades. Entonces, el programa también lo hemos considerado medio. Obviamente, entiendo que se debe fortalecer el uso de la excepción, y no tanto tal vez desde la perspectiva normativa, sino desde la perspectiva práctica de la implementación. Que tú puedas justificar técnicamente por qué el medio A, por qué el medio B. Eso es muy importante. Y para eso debe ser en función mínimo de algunos criterios. Que tú digas, bueno, yo quiero colocar una publicidad para promover una campaña de vacunación que tengo para niños de 5 a 10 años. Entonces, yo sin saber de comunicación, yo digo, bueno, tengo que buscar los programas que sean vistos por las madres de 35 a 40 años, que son las que tienen niños menores, y yo voy a colocar en esos programas. Yo entiendo que debe haber mayor nivel de rigor en la selección de la excepción, y eso se debe fortalecer. Pero yo digo más, y está pendiente hace mucho tiempo en el país, y es la necesidad de regular la publicidad oficial. Cuando digo regular la publicidad oficial, no me refiero únicamente desde la perspectiva de la contratación, sino me refiero de la perspectiva, primero, qué es y qué no es publicidad oficial. Okay. Para mí, ¿qué es publicidad oficial? La necesidad que tienen las entidades del Estado de divulgar información sobre sus servicios, sobre sus competencias, o campañas de orientación a la ciudadanía, de sus servicios, horarios, requisitos, programas nuevos. Esa es la publicidad oficial. Hay otro tipo de manifestación que pareciera no ser publicidad oficial, que es muy poco útil. Okay. Aquí se ha hablado hace mucho tiempo la necesidad de una ley de regularizar la publicidad oficial. Yo tengo una iniciativa y un borrador de normativa para regular la publicidad oficial, que voy a tener la lista y la voy a canalizar porque entiendo que es una necesidad. Y con relación al tema de las contrataciones, si en el proyecto de ley nosotros hemos dejado igual la contratación de la publicidad sobre la base de esa excepción, porque la verdad que hemos entendido que es un poco complejo la estructuración de procesos para tú tener procesos competitivos entre canales, entre programas. Claro. Si no debe haber ese criterio técnico porque ahora... que sea objetivo y que quede plasmado, que pueda establecer por qué A o por qué B, porque yo entiendo que no es correcto ver que se coloca la publicidad en un medio que tiene dos views. Te iba a decir, o sea, ahora mismo, ¿cuáles son los criterios que se están utilizando? Los criterios deben ser eso. Los criterios... Por lo menos cuánto alcance tiene, si la persona que ve en ese programa es el público ideal o selectivo para que vea la propaganda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y ahí hay una ausencia, porque ¿cuál es el ente que debe regular las entidades del Estado con relación a los criterios vinculados a la publicidad? ¿DICOM? No, que DICOM no tiene esa responsabilidad. Okay. Pudiera tenerla,
y se le puede dar esa responsabilidad, pero no la tiene. Okay. Y yo estaría de acuerdo incluso que DICOM sea el ente que establezca los criterios básicos y mínimos de cómo se debe colocar publicidad. Pero incluso también, y eso lo he pensado de cara a la normativa que estoy trabajando para compartirla, es que las entidades que contraten publicidad también deben contratar un medio de monitoreo, verificación de la colocación de la publicidad. Creo que se llama monitoreo de la publicidad. Claro. Porque tú como ente del Estado, tú contratas que te pongan tantos anuncios, si tú no tienes nadie que te monitoree eso. Tú no sabes exactamente si están cumpliendo o no. Exacto. Entonces, esos son temas que tenemos, que son de contrataciones en cuanto se debe hacer un proceso de selección y de contrato de un servicio, pero hace falta, para fortalecer esa preocupación que tú tienes, que es la mía, hace falta el marco normativo sombrilla y el ente que regule esos aspectos que tú señalas. Obviamente, dejando de lado en una normativa de contratación de publicidad oficial, que esta no lo tiene, porque esta para nosotros medio es televisión, programas de televisión o de radio, los mismos programas de radio, programas de periódicos, pero yo te digo a ti, si tú quieres contratar a un influencer, o sea, yo te digo, mira, un influencer es un medio. Claro. Porque una persona tú le vas a pagar para que él ponga el mensaje que tú quieras. Pero los influencers ahora mismo se están contratando mediante agencias. Exacto. Esto tienes a través del proceso competitivo. Entonces, tenemos que tener siempre un marco normativo que permita que el Estado tenga la herramienta para contratar lo que necesita. Entonces, si no se previó antes que iba a existir esa figura de que un influencer, una persona que tú le vas a pagar para que te ponga 10 Twitter, pues hoy existe eso. Entonces el Estado, si lo necesita, tiene que tener la normativa que le permita contratarlo sobre la base de la transparencia, los principios que establece la ley y sobre la base de alguna legalidad. Una cosa que es súper innovadora en este anteproyecto de ley son el tema de las sanciones. Y no solamente sanciones disciplinarias y administrativas, como son las suspensiones sin disfrute de salario a los funcionarios públicos, las multas de 20 a 50 salarios mínimos, sino también que estamos hablando de sanciones penales, que van desde 4 a 10 años de cárcel, dentro de las que pude ver. Y no solamente a los funcionarios públicos, sino también a los ciudadanos de a pie, como uno dice, que intenten ofrecer cualquier tipo de dádiva o comisión al funcionario público. Mira, eso es una nueva ahí lo que le estamos devolviendo, modalidad. Lo que le estamos devolviendo a la ley es su sistema de consecuencias. Porque hay que decir, cuando se aprobó la ley en el 2006, a los 6 meses la modificaron y una de las cosas que le quitaron fue el sistema de consecuencias. Entonces le estamos devolviendo un sistema de consecuencias, disciplinario, administrativo y penal, claro, muy consciente que no vamos a traer el Código Penal a la ley de contrataciones. El Código Penal está ahí, pero sí prohibiciones de acuerdo a la materia. Prohibiciones de acuerdo a la materia, y tanto para funcionarios como para proveedores. Porque la verdad es que mi experiencia en casi estos 3 años en la dirección de contrataciones es que tenemos que apretar o promover la integridad, tanto para afuera como para adentro. O sea, hacia las entidades, hacia los entes contratantes y hacia los proveedores. Pero por ejemplo, el día pasado, antes de esta entrevista, se firmaron 3 resoluciones inhabilitando de manera permanente a 3 proveedores por falsificar declaración jurada de impuestos. Y esos 3 casos estarán siendo remitidos a la Procuraduría de Delitos Tributarios. Pero te pueden dar esos 3, pero van más de 100 en la gestión. Y otros que la debida diligencia ha identificado. Porque la verdad es que aprovechar y enriquecerse con lo público es un mecanismo que necesita siempre la participación de lo privado, porque lo público solo no puede. Exactamente. Pero si eso no se aprobó en el 2006, ¿qué le garantiza que tal vez si esa parte se aprobó en el 2006, pero a los 6 meses se modificó para derogarla, qué le asegura que en esta nueva versión sí se pueda proceder? Mira, yo creo que
esa ha sido una demanda y un reclamo de la sociedad. Todo el mundo, con dos dedos de frente, ha estado promoviendo que la ley de contratación tiene que tener consecuencias. Y cuando nosotros vemos los casos que están en instancia judicial, el universo marino que está en instancia judicial, nos damos cuenta la necesidad de fortalecer los controles vinculados a las contrataciones, porque el universo marino tiene que ver con contrataciones públicas. Sí. Hay que fortalecerlo, los controles, la prevención, fortalecer la sanción. Entonces, pienso que todo el que conozca el sistema tiene que estar muy aportando a que se mantenga ese sistema de consecuencia en la ley. Ese es uno de los puntos sobre los cuales yo estaría levantando banderas rojas inmediatamente. Menos dispuesto a dar su brazo a torcer. Sí, hay algunos puntos que si la democracia y la mayoría entiende que no deben estar o que no es el momento, que no estuvieron correctamente formulados, hay puntos que yo me atrevería a decir, bueno, por lo menos estoy convencido de que la ley aprobada será mejor que la 340. Ahora, una ley sin un sistema de consecuencias, nada recibimos. Sería inaceptable. Nada recibimos. Sería inaceptable. Doctor, para ya casi concluir, hay un punto que nos gustaría tocar, y es el tema que si se aprueba este anteproyecto de ley, la Dirección General de Contrataciones Públicas pasaría de ser, se seguiría siendo una dirección general, pero tendría ahora un carácter de organismo autónomo y descentralizado. Entonces, ¿cómo sería un organismo autónomo descentralizado, pero bajo la tutela del Ministerio de Hacienda? Porque entonces le daría poder para poder ingerir en otros poderes del Estado, que no sería solamente el ejecutivo, sino el legislativo y el judicial. Muchos proveedores, sus comentarios con respecto a la ley, o tal vez su poca esperanza, es que dicen, bueno, si la nueva ley le va a dar poder o legalidad a las contrataciones públicas para poder ingerir en los procesos de compras que haga el poder legislativo, los legisladores no van a aprobar un anteproyecto de ley o una ley que les ponga tanto detrimento y tanto régimen, y menos en un año preelectoral como este. Mira, es muy buena pregunta y es una discusión muy, muy vieja luego de la decisión del Tribunal Constitucional que mutiló competencia del órgano en un caso de la Junta Central Electoral con la empresa Indra, por cierto. Pero mira, la realidad al día de hoy es que los órganos con autonomía constitucional, entiéndase Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, están transando en el portal. Voluntariamente. Voluntariamente están transando en el portal. Podemos intervenir resolutando sobre los conflictos que se generen entre los proveedores de esos órganos. No, no podemos. Eso iría a instancia judicial del TCA, pero en cuanto a las políticas, las normas, y lo que tenemos que tratar es que el proyecto de ley que se apruebe ya establezca las condiciones de que no estamos hablando de un funcionamiento voluntario, porque al final el Estado es uno. Yo recuerdo que yo hace ya tal vez 5 o 6 años escribí un artículo que debe estar, si se busca en cualquier buscador, tiene que aparecer, que yo puse Junta Central Electoral, un Estado dentro del Estado. Porque nosotros tenemos que empezar a entender que el Estado es uno y los fondos que usted administra son los mismos fondos, independientemente de la personería jurídica que usted tiene. Obviamente, la solución que algunos plantearían es pensar en un órgano con otro nivel de autonomía. Esa es una posibilidad también. Yo expresé y expreso cada vez que me preguntan sobre eso, que ese va a ser un punto sobre el cual yo no voy a ser muy beligerante ni voy a tener mucho nivel de opinión, porque pareciera ser que pudiera estar en un conflicto, ¿no? Por ser el actual responsable del órgano de las contrataciones. Yo pienso que cualquier disposición que mueva la aguja de fortalecimiento del órgano rector aporta, porque no siempre se dan las condiciones que están ahora.
O sea, yo nunca he recibido una llamada ni un llamado de atención del ministro de Hacienda. Nunca el ministro de Hacienda se ha apoderado de un caso que yo tenga. En el pasado sí sucedió eso. Por cierto, Donald Guerrero, siendo ministro de Hacienda, se apoderó de un caso que tenía Yocasta por decidir que él no estaba de acuerdo con la decisión. Ojalá que se pueda escribir sobre eso, sobre esa historia. O sea, en el pasado eso sí sucedió. Hoy día hay un contexto totalmente diferente. Hay una relación distinta. Totalmente. Ahora, para lograr de que eso permanezca en el tiempo, debe haber una normativa que de manera muy clara diga, mira, tú estás escrito a Hacienda, pero tú eres autónomo, independiente en tu gestión administrativa y financiera. Para que nunca pase lo que Donald Guerrero, siendo ministro de Hacienda, hizo con Yocasta, que se abocó una decisión. ¿Cómo se la abocó? Porque él no estaba de acuerdo con la decisión que se estaba tomando y lo que hizo que se abocó, asumió él la decisión. Un precedente nefasto. Eso no debe pasar nunca más. Entonces, para que no pase nunca más, debe haber una disposición normativa que garantice la autonomía funcional, administrativa, de gestión, con adscripción al Ministerio de Hacienda. Que la verdad es que en el día de hoy casi es así que funcionamos. Porque incluso hasta si... Pero funcionamos así por una mirada del ministro de Hacienda y porque yo tengo una forma de gestionar también, y eso se ha complementado muy bien. Pero para que eso se mantenga en el porvenir, es bueno que normativamente que quede estipulado. Claro. Porque incluso si se aprueba, ustedes hasta estarían regulando a los partidos políticos que reciban más del 50%, que más del 50% de sus fondos vengan del Estado. Entonces, pero el Estado, estamos hablando del mismo tema de la Junta. Sí. Mira, creo que esa parte en la última versión, creo que se eliminó, que los partidos políticos tengan su propio régimen de contrataciones. De igual manera, hemos previsto para las entidades no gubernamentales pensar en un reglamento especial que regule alcaldías, las compras de las entidades no gubernamentales, de las ONG, la ONG. Porque las ONG que reciben fondos públicos ahora mismo ya debieran estar cumpliendo con la ley 340. Claro, en porque este la momento, ley dice que todo el que recibe fondos públicos, ahora mismo ya deberían estar cumpliendo con eso, pero la verdad es que eso es casi inaplicable. O sea, que cumplan con la ley 340 es inaplicable. Claro. Ahora, construir un reglamento que permita un sistema diferenciado de contrataciones para las ONG sobre la base de los principios de la ley, sí, eso es posible. Es igual como estamos planteando un sistema diferenciado a través de un reglamento para regular las contrataciones de los ayuntamientos, porque la experiencia nos dice que la 340 no cabe en un distrito municipal. Sí. La 340, esa que estamos hablando, que ya se agotó, tan agotada está que hoy en un distrito municipal o en la mayoría de los municipios del país no cabe. Cuando digo no cabe es que su implementación se limita. Es limitada. No cumple con las necesidades actuales que hay realmente. Aunque quisieran, no pudieran. Aunque quisieran. Incluso, cuando tú ves la realidad, distritos municipales aquí, que su presupuesto, y tú le dices que tengan que tener un comité de compra, que tienen que tener que encargado de planificación. Oye, un responsable de acceso a información, un consultor jurídico. O sea, esas 5 gente, el ayuntamiento no tiene forma ahí está de contratarla. Al personal capacitado y cualificado, tal vez, para eso. Entonces, tengamos una normativa sobre la base de una diferenciación especializada que garantice las contrataciones, pero con una estructura que se pueda aplicar e implementar, garantizando los principios. Sí, porque muchos ayuntamientos lo que están haciendo ahora es que, como el gobierno central del ayuntamiento, que es un gobierno local, el alcalde con los regidores declaran el municipio como estado de emergencia y utilizan la parte... No sirve para eso. O sea, si el Consejo de Regidores y el alcalde declararon el municipio de emergencia, esa emergencia no le sirve para hacer compra de emergencia. Y me voy a explicar un poquito más claramente, porque hay una confusión con eso extraordinaria. Porque se han visto por eso de compra y sobre por eso. Eso es un tollo. Eso no puede ser. Mira, y tú oyes mucha gente hablando de eso. Tú ves ahora con el tema de las vacunas, que hubo varias declaraciones de estado de emergencia.
Pero ese estado de emergencia es el estado de excepción que establece la Constitución de la República, que limita derechos. Eso no quiere decir que con esa declaratoria de estado de emergencia como estado de excepción constitucional, con eso usted va a salir a comprar como excepción de emergencia. La excepción de emergencia está establecida claramente en la ley. Que es un decreto presidencial. Y que es un decreto presidencial. Una cosa no es lo mismo. Eso pasa también con el tema de los ayuntamientos. No tienen los alcaldes ni el Consejo de Regidores facultades para declarar de emergencia y utilizar la excepción de compra. No tienen facultad para eso. Si lo hacen, están violando todo. Pero si ellos son básicamente, por así decirlo, el presidente de esa localidad, porque es un gobierno local que tiene autonomía, y declaran el municipio como estado de emergencia, que sabemos que muchas veces es emergencia, pero eso fue producto de la mala planificación. Pero no, si puede ser por muchas razones en emergencia. Vamos a decir que de verdad hubo un tornado. No lo pueden declarar de emergencia. De emergencia lo pueden declarar como una situación de calamidad que hay en el municipio. Pero esa declaratoria no les sirve para comprar de emergencia. Una urgencia sí pueden hacer. Y yo te voy a dejar una tarea que te complica un poquito más. La implementación de la ley de contrataciones en el ámbito municipal, que es un tema que no está resuelto. Ni está tampoco regulado. Si te dice, por ejemplo, ¿quién es la máxima autoridad en un ayuntamiento? Supuestamente el alcalde. No, el Consejo de Regidores. El Consejo de Regidores es la máxima autoridad. ¿Y quién preside el Consejo de Regidores? Hay un presidente en el Consejo de Regidores. ¿Y quién es? Un regidor. No puede ser alcalde. No, el alcalde no. El alcalde es un ejecutivo. ¿Quién es el primer poder del Estado? El legislativo. El ejecutivo ejecuta. Entonces, ¿quién aprueba, quién legisla y todo el Consejo de Regidores? Pero ve a un ayuntamiento y dile que la máxima autoridad es un alcalde. Que si sale de ahí sin correr, mira, que tú digas, no, usted no es la máxima autoridad aquí. Son unos temas. Eso está pendiente. Por eso es muy importante. Y el proyecto de ley lo dejamos así, que nos permita tener una reglamentación diferenciada para el ámbito municipal, para poder tener una normativa que de verdad se pueda aplicar, porque la 340 incluye como sujeto obligado los ayuntamientos, pero la verdad es que no fue pensada para los gobiernos locales. Lo dejan vivo. No fue pensado para ellos, no hay forma. Doctor, ha sido un placer para mí tenerlo por acá el día de hoy, muy enriquecedora. No es su participación acá y ha respondido muchas dudas que teníamos sobre el anteproyecto de ley. Para concluir, le tengo una última pregunta. ¿Cree usted que el proyecto de ley es muy ambicioso? Mira, yo creo que nosotros tratamos de cuidar de que no sea un proyecto inaplicable o que sea como una lista de sueños y de deseos. Yo siento que es un proyecto que está dentro de la prudencia. Hay aspectos del proyecto de ley que hay que defender sí o sí. Como el régimen de El régimen de consecuencias, la nueva modalidad de contratación, el incremento de un 20 a un 30 en las MIPYMES, el incremento de un 5 a un 10 en las MIPYMES mujer, la participación de las MIPYMES industriales, el enfoque que tenemos de los programas de alivio a la pobreza, el principio de innovación y con el principio de innovación la posibilidad de contratar soluciones de cara a promover los emprendimientos. Esos son temas que tienen que estar sí o sí. El órgano rector, si lo quieren aprobar como está, lo quieren aprobar, ya ahí que decidan. Pero la modalidad de contratación, el sistema de consecuencias, el programa de cumplimiento. El de cumplimiento. Es muy importante. Y sobre todo, que todos los cambios que le pueden hacer, que por favor mantengan el orden lógico. Está organizado. Etapa precontractual, contractual y postcontractual. Ese orden que lo mantenga. Por lo menos. Sí, ese orden que esté así. Y después, las modificaciones que se hagan, por ese orden es importante. Claro. Porque la ley actual, leyéndola hoy, porque cuando la leí en el 2006, o incluso participé en su elaboración en el 2006, cuando la leí lógicamente, pero cuando la leo ahora, me genera como una distorsión. Totalmente. Y es justo 16 años después.
hemos avanzado mucho. Más que incluso ya yo entiendo que ya no cabe una resolución más. Ya hay que realmente modificar la ley. Bueno, es que la verdad es, nosotros hemos trabajado mucho porque yo creo que en estos casi 3 años hemos emitido, yo no sé ni cuántas resoluciones, porque estuvo rezagado el órgano en cuanto a precedentes, Sí. pero se ha avanzado mucho y falta. Ahora con un nuevo marco normativo damos otro salto. Muchísimas gracias de verdad por haber asistido. Ha sido un placer para nosotros. Gracias a todo el que se ha quedado sintonizando este video hasta este punto. No se olviden que cualquier pregunta que ustedes deseen hacer tanto al doctor Pimentel como a mí, la pueden dejar en los comentarios del video y no olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Pasen feliz día.